Nicaragua llora y vela a sus muertos. Hasta el momento, la crisis sociopolítica habría dejado cerca de 100 muertos, según la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua. La comunidad internacional condena los actos violentos registrados en las últimas horas. Organismos como la ONU y la OEA han solicitado al gobierno de Ortega que permita verificar las denuncias sobre violaciones de derecho, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias. Recordemos que tan solo en las protestas del 30 de mayo, el Ministerio de Salud confirmó que 15 personas habrían perdido la vida y 199 resultaron heridas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, por su parte, se pronunció sobre estos hechos. Lo hizo en un video publicado en su cuenta de Twitter. Luis Almagro informó sobre la creación de un grupo independiente de expertos para investigar el asesinato de estudiantes. Solo la verdad, la justicia y la no repetición pueden recomponer a Nicaragua. Solo la justicia, a partir de la identificación de los más altos responsables de estos hechos, detendrá la violencia. Por eso, llevamos adelante la negociación para crear un grupo independiente de expertos que investigue estos casos. Ese trabajo debe comenzar a la brevedad. Y es que en medio de toda esta crisis se conoció también que Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, dimitió de su cargo. La renuncia respondería a presiones de los movimientos cívicos. Vale recordar que Rivas fue sancionado el 20 de diciembre de 2017 por Estados Unidos bajo una ley que castiga a funcionarios extranjeros que han incurrido presuntamente en violación de derechos humanos y delitos de corrupción. Hasta el momento se desconoce su paradero y no ha dado ningún tipo de declaración. Quiero a esta hora saludar en Managua a Gabriel Álvarez. Él es constitucionalista y director del Movimiento por Nicaragua. Señor Álvarez, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un gusto saludarlo y estar en su programa. ¿A qué responde o podría responder la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua? Pues en realidad pienso que responde más a una estrategia del señor presidente Ortega para tratar de fortalecer un diálogo bilateral que hasta este momento ha sido muy criticado por amplios sectores de la sociedad nicaragüense, que el señor Ortega ha establecido con el secretario general Almagro, secretario general de la OEA. Y digo que ha sido muy criticado porque ha sido un diálogo regido por los criterios políticos con que se actúa el gobierno de Ortega, que ha sido básicamente el secretismo, ha sido un diálogo excluyente, unilateral básicamente, y por lo tanto al margen de la voluntad política de los representantes políticos de diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Yo creo que en sí mismo la renuncia no significa mucho. Este señor, además del absoluto descrédito del que padece en Nicaragua, ha sido cuestionado e imputado por legislación extranjera, particularmente una ley norteamericana conocida aquí y llamada como la ley Magnitsky, y que lo imputa, repito, de severos actos de corrupción. Entonces es un señor que, además de que Nicaragua no tiene ningún reconocimiento, tampoco lo tiene fuera de Nicaragua. Además, hace pocas semanas se aprobó una reforma a la ley electoral que le había dejado sin competencias al señor Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral. Es decir, su renuncia es jurídica y políticamente irrelevante. Y solamente pretendo subrayar, creo que es muy importante, y solamente pretende fortalecer la vía bilateral que el gobierno tiene con el secretario general Almagro, lo cual a mí me parece que es lo más importante y además lo más lamentable de esta renuncia. Ya son más de 40 días de protestas, de crisis prácticamente cotidiana en Nicaragua. El movimiento ciudadano se ha mantenido en las calles hasta ahora. La pregunta es, ¿ha logrado socavar esa alianza
del gobierno sandinista con las instituciones del Estado, con los militares, con la policía? No, fíjese, yo creo que más bien es casi lo contrario de lo que usted me decía. Yo desde un inicio he sostenido que la mejor vía es la vía del diálogo. Sin embargo, debe ser un diálogo que busque el cambio estructural de nuestro país para atacar las causas que nos han llevado a esta dramática situación que actualmente padecemos. Por lo tanto, un diálogo instrumentalizado por el señor Ortega que impida llegar a acuerdos significativos, como repito, estructurales de nuestro modelo político y que solo sirva para ganar tiempo, reposicionarse, desgastar el movimiento ciudadano y también reposicionarse a nivel internacional, yo creo que esa no es la salida ni puede serlo, y que al final de cuentas lo que va a hacer es un mayor costo en vidas humanas y en deterioro de nuestra economía. El diálogo, déjenme insistir en ello, es la mejor salida. La salida en este momento, desde mi punto de vista, sigue siendo una salida constitucional y dialogada. Pero eso lamentablemente depende de la voluntad política del señor Ortega, el cual no ha dado ninguna muestra para tener, para expresar esa voluntad de la que le estoy hablando. Todo lo contrario. Una vez instalado el diálogo, una vez rendido un informe preliminar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hace un par de días, en una multitudinaria manifestación en homenaje a las madres de las víctimas y a los jóvenes asesinados, pues el señor Ortega perpetró otra masacre que hasta el día de hoy, hasta este momento que nosotros conversamos, lleva ya 19 jóvenes asesinados y un sinnúmero de jóvenes, decenas de jóvenes torturados y desaparecidos. Por lo tanto, si el señor Ortega no da muestras de querer dialogar para encontrar la salida más rápida, institucional y cívica posible, pues lamentablemente yo estoy viendo cada vez más cerrados los caminos del diálogo, y va a llegar un momento en que la gente, el pueblo movilizado, no va a aceptar ninguna salida que no sea rupturista, que no implique la salida inmediata y el sometimiento a la justicia del señor Ortega y la señora Murillo. Esa instancia, en estas condiciones, ¿tendría entonces el diálogo que suspenderse de una manera definitiva? Sí, yo creo que es muy importante su pregunta, comentario, porque en definitiva la movilización cívica, la rebelión cívica, como se le ha dado en llamar aquí en Nicaragua, muy atinadamente, porque se trata de una verdadera insurrección desarmada, por supuesto, que ha hecho frente a un gobierno que ha hecho uso de los mecanismos más criminales y sangrientos, que cuestan ya más de 100 vidas de jóvenes desarmados, muchos torturados, muchos desaparecidos, centenares de heridos, todavía algunos bajo gravedad extrema en hospitales o centros de salud. En fin, el daño en términos humanos ha sido gigantesco, sin referirme a los serios daños en el ámbito económico. Y esto ha hecho que se empiecen a debilitar las alianzas que el gobierno del señor Ortega ha mantenido, y de alguna manera sigue manteniendo, aunque debilitadas, insisto, con importantes sectores. Tal vez una de las más importantes es con el sector empresarial. Yo creo que es una buena noticia para los nicaragüenses que el sector empresarial haya roto definitivamente un viejo modelo de diálogo y consenso que se llama aquí en Nicaragua, en el sentido de que había sustituido mediante la demolición del funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Por otro lado, el ejército de Nicaragua ha emitido hace pocos días un pronunciamiento en el sentido de que se va a mantener dentro del marco constitucional, de que no va a reprimir al pueblo y que se va a limitar para resguardar los edificios públicos de relevancia significativa. Por lo tanto, yo creo que cada vez está más solo el señor Ortega, prácticamente no tiene a nadie de la sociedad nicaragüense a su lado. Las pequeñas
grupos, asociaciones que todavía lo acompañan son, además de pequeñas en el sentido cuantitativo, son también cualitativamente irrelevantes, son prácticamente sus subordinados y por lo tanto podemos decir que se encuentra en la más absoluta soledad y aislamiento. Ahora, señor Álvarez, esta crisis deja un saldo rojo. Usted, de hecho, ha mencionado algunas de las cifras. ¿Se investiga de alguna manera la muerte de estas personas? Mire, el sistema nicaragüense no tiene la menor posibilidad de investigar de manera imparcial, rigurosa, objetiva estos asesinatos y los otros crímenes que se han cometido en estas semanas. Sin embargo, es importante destacar lo que hace segundos le señalaba, la visita que tuvimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió observaciones preliminares muy importantes que fueron acogidas por el diálogo nacional y que pueden y deben marcar una hoja de ruta para que a lo inmediato podamos iniciar el camino para la búsqueda de la verdad, la identificación de los autores de estos crímenes, su sometimiento a los procesos cuando exista un poder judicial independiente e imparcial, la sanción a los culpables y la reparación a las víctimas, pero que en este momento, debo decirlo con toda honestidad intelectual, no existen las condiciones institucionales en Nicaragua para ello. Tanto las autoridades superiores del Ministerio Público, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el alto mando de la Policía Nacional, están completamente sometidas a los designios políticos del señor Ortega y la señora Murillo y por lo tanto no ofrecen la menor garantía, repito, para impartir justicia en estos momentos. Gracias a Gabriel Álvarez, constitucionalista, director del Movimiento por Nicaragua. Gracias por estos minutos con nosotros.